Bienvenidos mis amigos del saber. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un video un tanto diferente debido a que, tratando de no herir susceptibilidades, pretendo hacer una comparación entre el pensamiento de Sócrates de Atenas y Jesús de Nazaret, debido a que me parece prudente ver algunas semejanzas en la manera de proceder de estos dos personajes claves en la historia de la humanidad. Iniciaré diciendo que la historia de la filosofía se ha tomado como figura central a Sócrates y ha dividido la historia del pensamiento occidental antes de Sócrates con los llamados presocráticos y después de Sócrates con los postsocráticos. De modo que todos aquellos que hemos estudiado filosofía sabemos lo que ocurre antes de Sócrates y después de Sócrates. La historia de la humanidad tiene en Jesús su punto de referencia, ya que hablamos de los hechos antes de Cristo y después de Cristo. Digamos pues que Cristo llega a convertirse en el meridiano de los tiempos. Conocemos la vida de Sócrates a través de sus discípulos Platón y Jenofonte. Platón, considerado como uno de los filósofos más grandes de la historia, en sus diálogos usaba a Sócrates como el portavoz de su pensamiento, lo cual nos imposibilita saber hasta dónde es Sócrates o hasta dónde es el pensamiento de Platón el que se está usando en los diálogos. La tradición filosófica ha llamado a este hecho el problema socrático. Por otro lado, tenemos a Aristóteles, que de alguna manera escribió la primera historia de la filosofía, quien también nos cuenta sobre la vida de Sócrates. Además, no olvidemos que Aristóteles fue discípulo de Platón y escuchó a su maestro hablar de la vida y la obra de Sócrates. En el caso de Jesús de Nazaret, la historia de su vida es conocida por lo que de él nos comentan sus discípulos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en lo que ha pasado a conocerse como los evangelios en la Biblia. Ni Sócrates ni Jesús de Nazaret se ocuparon de escribir sus enseñanzas, ya que les agradaba el diálogo con las personas. Su manera de proceder fue considerada por algunos del pueblo como algo contrario a lo que la ley establecía, y como consecuencia ambos fueron juzgados y condenados a muerte. Ambos tuvieron la oportunidad de escapar del castigo que sus opositores infringieron sobre ellos. Sin embargo, prefirieron sufrir la injusticia antes que cometerla. Sócrates salía a la plaza pública, platicaba con las personas que se encontraban en la plaza pública. Su objetivo no era hacerse rico, sino hacerse sabio. Con el propósito de lograr, procedía de la siguiente manera. Normalmente solía preguntar a las personas que se consideraban más entendidas en ciertos temas en qué consistía su sabiduría. Cuando recibía una respuesta, cuestionaba la misma hasta poder llegar a desesperar a su interlocutor por tantas preguntas que a menudo eran consideradas por estos como impertinentes. Con el paso del tiempo, esto le acarreó problemas principalmente con los sofistas, hombres instruidos entre el pueblo. Sócrates usaba a la gente del pueblo y sus ocupaciones cotidianas para poder partir de esa realidad e iniciar a construir un conocimiento para aquellos que le escuchaban. Jesús enseñaba por medio de historias llamadas parábolas. Estas les permitían acercarse a la gente, a aquellos que sabían y cómo estaban dispuestos a escucharlos con el corazón. Eran capaces de sacar enseñanzas profundas. Otros, al menos, obtenían una buena historia. Lo hacía en cualquier lugar: el monte, la sinagoga, el pozo. Al igual que Sócrates, tampoco cobraba absolutamente nada por enseñar. Ambos usaban el método de hacer preguntas y por medio de ellas lograban que su interlocutor llegase a descubrir la verdad y cómo aplicarla a su vida.
También enseñó por medio de sermones, usando una variedad de métodos, historias, dichos, instrucciones y advertencias. Enseñaba a veces de manera espontánea y de acuerdo con la circunstancia. Por ejemplo, un día le presentan a una mujer adúltera y él, con una simple frase escrita en el suelo, hace que sus acusadores reflexionen sobre sí mismos y descubran que ellos, al igual que la mujer, también tenían pecados que confesar y abandonar. Una voz divina. En el caso de Sócrates, su intención era cumplir con lo que él consideró un mandato divino, investigar si había hombres que creían que eran sabios sin serlo, y entonces poner a descubierto su ignorancia, por medio de preguntas que lanzaba su interlocutor para tratar de investigar si era sabio, porque Apolo, el dios de la sabiduría, había decretado que no había hombre más sabio en todo el mundo que Sócrates, y por ese motivo toma como mandato divino investigar si hay otro hombre más sabio que él, porque su sabiduría consistía básicamente en reconocer su ignorancia. Afirmaba que tenía una voz divina en su interior, a la cual llamaba genio divino o demonio. Le impulsaba a realizar determinadas acciones. Esta voz interna, por ejemplo, le impedía participar en juicios públicos a los cuales frecuentemente era convocado. En el caso de Jesús de Nazaret, afirmaba que solamente hacía la voluntad de su Padre. Las cosas que había visto hacer su Padre eran las mismas que él hacía. Declaraba que había venido para hacer que los hombres tuvieran vida y que la tuvieran en abundancia, y que esto era la voluntad de su Padre. Vemos en cierta manera que ambos tienen que cumplir un mandato divino en su obra. Jesús fue acusado y procesado por el Sanedrín por el delito de sacrilegio y profanación de lo sagrado. Este delito era sancionado con la pena de muerte, que consistía en la crucifixión. Sócrates fue acusado de corromper a la juventud y de introducir a dioses nuevos con el nombre de demonios, a los cuales Sócrates llamaba genios divinos, que no eran otra cosa más que su simple conciencia, ya que ésta, según lo declarado por Sócrates, este demonio particular siempre le comunicaba cuando lo que iba a hacer era correcto y le prevenía en contra de lo incorrecto. Es condenado a morir bebiendo un veneno llamado cicuta. Seguramente que tú puedes encontrar semejanzas adicionales a las que yo he mencionado. Me gustaría que me dejaras un comentario al respecto y alguna aportación adicional que pudiera ayudarnos a comprender la vida y la obra de Jesucristo comparada con la de Sócrates. Agradezco tu apoyo, ayúdame a compartir y espero puedas aceptar mi invitación, y te digo que si no te has suscrito a mi canal, por favor aceptes mi invitación y suscríbete. Nosotros nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego.